La historia guatemalteca ha sido una serie de eventos traumáticos, interrumpida de cuando en cuando por momentos de esperanza. Los pueblos indígenas en particular se han enfrentado a tragedias y abusos durante siglos. Así, una de las luchas centrales en el país ha sido la creación de un gobierno donde el Estado de Derecho valga para todos. Para ver por qué, acompáñenme en este breve recorrido por la historia política guatemalteca. Los primeros habitantes de lo que ahora llamamos Guatemala llegaron entre el año 12.000 a 18.000 antes de nuestra era. Originalmente cazadores y recolectores, eventualmente su estilo de vida cambió con el descubrimiento del maíz, que aunque no podemos fechar con certeza, sucedió por lo menos para el año 3500 antes de nuestra era. Eso sería la base para la fundación de la principal civilización precolombina en Guatemala, los mayas, que vendrían a dominar el área por alrededor de 2000 años. Aunque hay que aclarar que aunque tenían una cultura en común, los mayas nunca fueron un imperio homogéneo como los aztecas o los incas, sino una serie de ciudades-estado que guerreaban y competían entre sí y que no necesariamente se pensaban a sí mismos como un solo pueblo. Ni siquiera usaban mayas para autodenominarse, lo que sí que sus ciudades se extendían por gran parte del territorio nacional, incluyendo Caminaljuyu, un sitio que floreció entre 1500 y 1200 antes de nuestra era y que hoy ocupa la parte occidente de la capital guatemalteca. Precisamente el apelativo de Guatemala se deriva de uno de los muchos asentamientos mayas en el país, Ixinché, una ciudad fundada en 1470 a unos 40 kilómetros al este del lago de Atitlán, aunque irónicamente es por la versión náhuatl de su nombre, Cuauhtemalan, o tierra de muchos bosques en la lengua azteca. La razón, como tantas otras cosas en el país, se debe a los españoles, y es que cuando Hernán Cortés y sus hombres conquistaron el imperio azteca en 1521, se dieron cuenta que Ixinché le pagaba tributo a los mexicas, algo que los conquistadores querían que continuara, pero con ellos como beneficiarios. Con ese propósito, Cortés envió a Pedro de Alvarado, un hombre que ganaría fama por su crueldad, a invadir la región. Los varios grupos indígenas que se encontró, los cachiqueles, quiché, pipiles, xincas, etc., en el altiplano central y la costa del Pacífico, opusieron resistencia, pero solo lograron demorar lo inevitable por casi una década. La zona norte y del Petén durarían mucho más. No fue sino hasta 1697 que los españoles tomaron control del Nojpetén, la capital de los mayas itzáes, por ejemplo. Mientras tanto, los europeos organizaron el área como Capitanía General, con el nombre de Reino de Guatemala. Esto incluía a todos los actuales países de Centroamérica, excepto Panamá, además del estado mexicano de Chiapas. La capital del reino y la Real Audiencia se estableció en la ciudad de Guatemala, aunque esta última cambió de sitio 4 veces. La primera en 1527, a donde hoy es la Ciudad Vieja, a causa de la rebelión de los cachiqueles. La segunda, a donde hoy es Antigua, en 1543, a causa de un deslave volcánico, o lahar. Y la tercera, en 1773, a su lugar actual, causa de un terremoto. Gracias a la política mercantilista de la corona, el reino de Guatemala en general no fue una área muy próspera dentro del Imperio Español, pero sí altamente jerárquica. Los españoles nacidos en Europa tenían el poder real, seguidos por los criollos, españoles nacidos en Guatemala, que estaban por encima de los ladinos, de sangre mixta, española e indígena, quienes a su vez explotaban a los pueblos originarios, que eran los que menos poder tenían dentro del esquema social. Eventos en Europa, al comenzar el siglo XVIII, la invasión de Napoleón a España, que derrocó el rey Fernando VII en 1808, y su eventual restauración bajo un esquema más liberal, convenció a los criollos guatemaltecos que una ruptura con el Imperio Español sería lo mejor, y así lo declararon el 15 de septiembre de 1821. La separación fue pacífica, una excepción dentro de la América Española. Semanas después, los criollos decidieron unirse al Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide, pero esto duró muy poco, ya que divisiones internas en México le permitieron a Iturbide durar apenas un año en el poder. De este modo, en 1823, Guatemala reafirmó su independencia y lideró la formación de las Provincias Unidas de América Central, junto con El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, pero esto tampoco tendría mucho éxito, ya que el conflicto estalló entre las élites de las diferentes provincias de la Unión casi de inmediato. Las clases dominantes de Guatemala se dividieron en 2 bandos. La élite conservadora, incluida la Iglesia Católica, además de los grandes terratenientes, y los liberales, que abogaban por un Estado secular y la abolición de los privilegios económicos de los grupos acaudalados.
una breve sucesión de líderes liberales terminó cuando sus políticas económicas impopulares y una epidemia de cólera causaron un levantamiento indígena encabezado por un ladino pobre e iletrado, pero con gran carisma y técnica militar, Rafael Carrera. La insurrección se dio primero contra José Mariano Gálvez, gobernador del estado de Guatemala, y luego contra Francisco Morazán, el presidente de la Unión. Al final, Carrera logró vencer al caudillo hondureño, lo que acabó definitivamente con una posible federación centroamericana y consolidó a Carrera como la máxima autoridad en Guatemala. Fue así que se convirtió en presidente de por vida, llevando el cargo desde 1844 hasta 1865, deshaciendo muchas reformas liberales y cediendo el control de Belice a Gran Bretaña, a cambio de la construcción de una carretera entre la ciudad de Guatemala y la ciudad de Belice, una carretera que nunca se construyó. Los liberales volvieron al poder en la década de 1870. Justo Rufino Barrios, un rico cafetalero que no toleraba oposición, gobernó entre 1873 y 1879. Barrios le confiscó propiedades a la Iglesia Católica, modernizó las carreteras, los ferrocarriles, las escuelas y el sistema bancario de Guatemala y amplió la floreciente industria del café. También trató de recrear la República Centroamericana, pero cuando solo Honduras accedió a unirse y El Salvador se negó, el gobernador guatemalteco intentó anexarlo por la fuerza. Esto terminaría siendo su perdición, porque al invadirlos encontró la muerte en la batalla del Chalchuapa el 2 de abril de 1885. Bajo los sucesores de Barrios, un pequeño grupo de familias terratenientes y comerciantes llegó a controlar la economía, mientras que las empresas extranjeras recibían generosas concesiones y los opositores políticos eran censurados, encarcelados o exiliados. Uno de esos sucesores fue Manuel Estrada Cabrera, dictador que gobernó de 1898 a 1920 y sería inmortalizado en la clásica novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Estrada Cabrera trajo avances en materia técnica, pero a un costo enorme que pagarían todos menos la oligarquía del país. Los indígenas se vieron obligados a trabajar para la United Fruit Company, una compañía bananera de Estados Unidos, y cada vez que surgían huelgas los reprimía brutalmente. Se imaginaba a sí mismo como un portador de luz y cultura en una tierra atrasada, llamándose a sí mismo el maestro y protector de la juventud guatemalteca. En reacción al doble discurso de Cabrera, la huelga de Dolores comenzó por esta época. Estudiantes de la Universidad de San Carlos en la ciudad de Guatemala salieron a las calles durante la Cuaresma, encapuchados para evitar represalias, para protestar contra la injusticia y la corrupción. La tradición se esparció por las ciudades universitarias de todo el país, culminando con un desfile por las calles principales el viernes anterior al Viernes Santo, tradición que continúa hasta el día de hoy como el desfile de bufos. El gobierno de Estrada Cabrera comenzó a desmoronarse después de que un terremoto en 1917 devastó Guatemala y el dictador estropeó los esfuerzos de recuperación. Esto empujó a la élite a crear una oposición que se unió en torno al Partido Unionista, un grupo conservador que pronto sacaría del poder al dictador, primero cuando lo declaró mentalmente incapacitado para gobernar y luego, una vez que se negó a irse, organizando una respuesta militar para sacarlo por la fuerza. Esto derivó en una breve guerra civil en abril de 1920, lo que los guatemaltecos conocen como la Semana Trágica. Después del derrocamiento de Estrada Cabrera, Guatemala entró en un periodo de inestabilidad que finalizó en 1931 con la elección del general Jorge Ubico como presidente. Ubico modernizó la infraestructura del país, reprimió duramente a la oposición, pero también a cualquiera en su gobierno que considerase corrupto. Una forma en que hizo esto fue con la aprobación de una ley de probidad en la que obligó a todos los funcionarios públicos a declarar sus bienes antes y después de dejar el cargo. Aunque claro, él estaba exento y usó su posición para enriquecerse, comprando tierras en todo el país a un precio fijado por él mismo. Su fin llegó repentinamente. En junio de 1944, después de que una mujer de nombre María Chinchilla Recinos fuera asesinada por la policía en una manifestación pacífica contra el régimen, se convocó una huelga general masiva que lo obligó a renunciar. Ubico todavía trató de ser el poder detrás del trono, pero esto también terminó cuando un pequeño grupo de estudiantes y soldados atacaron el Palacio Nacional y lo obligaron a exiliarse en octubre de 1944, un evento que los guatemaltecos conocen como la Revolución de Octubre. Una vez triunfadores, los revolucionarios establecieron un gobierno interino y convocaron a nuevas elecciones. Justo cuando parecía que Guatemala estaría condenada a una sucesión de nuevos dictadores, las elecciones de 1945 llevaron a un filósofo, Juan José Arévalo, a la presidencia.
Arévalo, en el poder de 1945 a 1951, sobrevivió 25 intentos de golpe de Estado por parte de las fuerzas militares conservadoras. Estableció el sistema de seguridad social de la nación, una oficina de asuntos indígenas, un moderno sistema de salud pública y leyes laborales liberales, además de otorgar finalmente a las mujeres el derecho de voto en 1946. Arévalo fue sucedido por el coronel Jacobo Arbenz, quien continuó las políticas de Arévalo, instituyendo reformas agrarias que tenían la intención de dividir las grandes fincas y fomentar la productividad de los pequeños propietarios. También expropió varias tierras baldías concedidas a la United Fruit Company durante los años de Estrada, Cabrera y Ubico. Se pagó una compensación al valor que las compañías habían declarado en sus impuestos, que era muy por debajo de su valor real, y se anunció que las tierras serían redistribuidas a los campesinos. Sin embargo, la Guerra Fría estaba en su apogeo, así que el anuncio de inmediato encendió las alarmas en Washington, que leyó lo que estaba pasando en Guatemala como un gobierno comunista, y pronto Eisenhower autorizó a la CIA a fomentar una invasión liderada por el coronel Carlos Castillo Armas en junio de 1954. Con el apoyo de Estados Unidos y una campaña de desinformación que hacía parecer las fuerzas invasoras más grandes de lo que eran, el golpe triunfó. Arbenz fue exiliado, los movimientos obreros y campesinos fueron disueltos, miles de simpatizantes del régimen anterior fueron asesinados, arrestados o exiliados, se derogó la ley de reforma agraria y se cerró la apertura política. El camino no violento hacia la reforma económica y política a través del proceso democrático fue efectivamente cerrada en Guatemala y en otras partes de la región por las próximas décadas. Castillo Armas convocó a elecciones donde él era el único candidato, pero el gusto de ser presidente no le duró mucho. Fue asesinado por un guardia presidencial en julio de 1957. El cargo entonces pasó al hombre elegido por el ejército, el general Miguel Ydígoras Fuentes. El nuevo líder enfrentó una rebelión de militares que se oponían a la represión del gobierno, pero pronto fue derrotada. Los que sobrevivieron se unieron a grupos estudiantiles y al PGT, o Partido Guatemalteco del Trabajo, un grupo comunista de larga data que se había radicalizado como resultado del golpe de armas para formar las Fuerzas Armadas Rebeldes, o FARC. El establecimiento de las FARC en 1962 marcaría el comienzo de un conflicto violento que duraría hasta que se firmó un acuerdo de paz en diciembre de 1996. Durante los siguientes 30 años, la violencia se convirtió en un elemento básico de la vida política. Más de 200.000 guatemaltecos, en su mayoría indígenas civiles, fueron asesinados en una de las guerras civiles más brutales de la Guerra Fría en América Latina. La violencia alcanzó sus niveles más altos a fines de la década de 1970 en las áreas urbanas y luego a principios de la década de 1980 en las áreas rurales. Se quitó el voto a los analfabetas, privando de sus derechos alrededor del 75% de la población. Se revivió la fuerza de la policía secreta y la represión militar se volvió común. Los problemas de Guatemala se vieron exacerbados por un fuerte terremoto en 1976 que mató a unas 22.000 personas y dejó alrededor de 1 millón sin hogar. La mayor parte de la ayuda enviada para los necesitados nunca llegó a ellos. A principios de la década de 1980, 4 grupos guerrilleros distintos, principalmente indígenas, se unieron para formar la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y la represión militar de los elementos antigubernamentales en el campo alcanzó su punto máximo, especialmente bajo la presidencia del general Efraín Ríos Montt, un cristiano evangélico que llegó al poder mediante un golpe de Estado en marzo de 1982. Un gran número de personas, principalmente hombres indígenas de más de 400 aldeas, fueron asesinadas en nombre de la lucha contra la insurgencia, la estabilización y el anticomunismo. Más tarde se estimó que se produjeron 15.000 muertes de civiles como resultado de las operaciones de contrainsurgencia solo durante el mandato de Ríos Montt, sin mencionar los 100.000 refugiados, de nuevo en su mayoría mayas, que huyeron a México. El gobierno obligó a los pobladores a formar patrullas de autodefensa civil, que luego fueron acusadas de algunas de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Ríos Montt. En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por el general Óscar Humberto Mejía, pero los abusos continuaron. En respuesta a los continuos informes de violaciones de derechos humanos y masacres de civiles, los Estados Unidos cortaron la asistencia militar a Guatemala, lo que a su vez resultó en la elección de un presidente civil en 1986, Marco Vinicio Cerezo Arévalo, del Partido Demócrata Cristiano. Había la esperanza de que Cerezo Arévalo moderaría los excesos de la élite y los militares y establecería las bases para una verdadera democracia.
pero la transición solo fue de hombres, no de poder, y cuando terminó el mandato de Cerezo Arévalo en 1990, no parecía haber habido ningún progreso real. En un caso dramático, en 1990, la antropóloga guatemalteca Mirna Mack, quien había documentado la violencia del ejército contra indígenas en zonas rurales, fue asesinada a puñaladas. El ex jefe de la Guardia Presidencial de Vinicio Cerezo, el joven Juan Valencia Osorio, fue declarado autor intelectual del asesinato y condenado a 30 años de prisión, pero se desapareció antes de que pudiera ser detenido. Los siguientes años tuvieron muchos altibajos. Un nuevo presidente, Jorge Serrano Elías, intentó ejecutar un autogolpe en 1993, pero fracasó y fue enviado al exilio. El Congreso entonces lo reemplazó con el Procurador de los Derechos Humanos, el señor Ramón de León Carpio. El nuevo presidente decidió abrir un proceso de paz con la URNG, que culminó con su sucesor, Álvaro Arzú, del Partido Avanzada Nacional, o PAN, de centroderecha. Los acuerdos de paz se firmaron el 29 de diciembre de 1996. Después de 36 años, la guerra civil había dejado un saldo de alrededor de 200.000 guatemaltecos asesinados, 1 millón de damnificados y miles de desaparecidos. Sin embargo, la esperanza de una sociedad verdaderamente justa y democrática ha quedado solo en eso desde 1996. Las organizaciones internacionales critican regularmente el estado de los derechos humanos en el país y los activistas de derechos humanos guatemaltecos son amenazados o simplemente desaparecen con regularidad. Los principales problemas, pobreza, analfabetismo, falta de educación y malas instalaciones médicas, mucho más comunes en las zonas rurales donde se encuentra la población maya, siguen estando muy lejos de ser resueltos. No ayuda en nada que la corrupción ha sido un constante entre los mandatarios del país. De los 7 presidentes que han sido electos desde entonces, 5 han tenido serias acusaciones de corrupción, ya sea por las autoridades guatemaltecas o por CICIG, un organismo internacional de la ONU, creado en 2006 para combatir la corrupción en el país. Eso incluye a 3 que fueron arrestados y uno más, Jimmy Morales, al que le arrestaron a su hermano y a su hijo. De las atrocidades de la guerra civil ha habido poca rendición de cuentas. El caso más importante fue el juicio de Ríos Montt, que presidió sobre algunos de los peores abusos de la dictadura y fue acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad. Su caso frente al tribunal comenzó oficialmente el 19 de marzo del 2013 y fue declarado culpable el 10 de mayo del 2013, la primera vez que un país juzgaba y condenaba a uno de sus mandatarios por genocidio. Sin embargo, la Corte Constitucional de Guatemala primero decidió nulificar el juicio del 20 de mayo del 2013 por defensa inadecuada del otrora dictador y después declaró una condena improcedente por la avanzada edad de Ríos Montt. Al final, murió sin que su caso se resolviera. Claro que la sociedad no se ha quedado de brazos cruzados ante la corrupción y los abusos. El país ha visto movilizaciones masivas en contra de presidentes específicos, a favor de CICIG o en contra de diferentes políticas. Algunas de las más grandes fueron en 2015, cuando un escándalo de corrupción en las aduanas guatemaltecas llamado La Línea se hizo público. El caso terminó con la vicepresidenta Roxana Valdetti y el presidente Otto Pérez Molina en prisión, además de múltiples otros funcionarios. Las protestas más recientes fueron a finales del 2020, cuando enfurecidos por recortes a la educación y la salud, los protestantes incendiaron el Congreso. Los guatemaltecos también han intentado elegir políticos no tradicionales. En 2015 votaron por Jimmy Morales, un comediante que se volvió famoso con su show Moralejas, que duró más de una década en televisión. Su mensaje de campaña, ni corrupto ni ladrón, resultó popular, pero su presidencia fue desastrosa. Hizo poco para resolver los problemas de Guatemala, fue demasiado débil frente a Trump, al no solo dejar de protestar siquiera por los derechos de los inmigrantes guatemaltecos, sino aceptar también ser un tercer país seguro, un desastre para otros inmigrantes centroamericanos. Peor aún, también se vio involucrado en escándalos de corrupción. En enero del 2017, la CICIG encontró pruebas de que su familia parecía estar metida en el lavado de dinero. Asimismo, en agosto del 2017, la CICIG comenzó a investigar denuncias de donaciones ilegales a la campaña de Morales. Como resultado, el presidente hizo todo lo posible para expulsar al organismo internacional del país, acusándolos de intervención en asuntos internos. Esto generó protestas masivas y una crisis constitucional. Pero al final, lo logró. El mandato de la CICIG tenía fecha de expiración en septiembre del 2019 y se aseguró de no renovarlo. No solo eso, el gobierno de su sucesor, Alejandro Yamatei, un conservador acérrimo, arrestó a la exmandataria de CICIG, Lady Santizo Rodas, acusándola de obstrucción de justicia en lo que parece ser una represalia política.
Mientras tanto, Yamatei ya ha tenido un gobierno tumultuoso, debido no solo a COVID-19 y las protestas que esto ha generado, como las que terminaron con el incendio del Congreso, pero también el crimen y lo mucho que ha sufrido la economía. El país enfrenta enormes desafíos, pero Yamatei no parece estar a la altura. Y así, la democracia de Guatemala parece cojear, por ahora, hacia un futuro incierto.